Visionarios y visionarias, buenos días. Terminamos nuestra tercera semana al aire, súper contentos aquí en Visionarias porque ya sobrepasamos ya los 1000 seguidores en nuestro Instagram y en el resto de nuestras redes sociales sigue creciendo nuestra audiencia. Estamos muy contentos, creciendo poco a poco, pero lo importante es que siempre yendo para adelante y con cada vez más comprometidos con llevar toda la información que ustedes necesitan para estar inmediatamente informados, pero a través del periodismo reflexivo, que es el que hacemos aquí en este medio de comunicación. Ahora todo está aquí y aquí es en donde estamos y nos alegra muchísimo que nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente tiene sorprendido a todo el Ecuador, pero no debería sorprendernos tanto porque era una tragedia ya anunciada, lo que sucedió en Zaruma anteanoche y que la tarde de ayer, tras la visita del presidente Guillermo Lasso, se decidió declarar el estado de excepción en esa población. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues implosionó una vivienda, según las declaraciones que ayer dio en Visionarias el alcalde de la ciudad. Hay otras 2 viviendas que estarían en el mismo riesgo y eso es todo lo que conlleva a declarar el estado de excepción para poder analizar mucho más a fondo la emergencia y poder poner los recursos que se necesitan para quizá por fin hacer lo que se tiene que hacer. Pero esto no es nuevo. Zaruma es un viejo problema del Ecuador, pero no de la minería ilegal, porque allí estaban prohibidas las actividades desde el 2013, se cerraron las minas y se prohibieron las actividades y ya se estableció el peligro que había de que la ciudad entera implosione. Entonces se prohibieron las actividades, pero como ustedes ven, han seguido haciendo, siguen socavando la ciudad y miren ese peligro. Afortunadamente no hay muertos, por lo menos de lo que se ve encima. Cuando levanten los escombros vamos a ver qué había abajo. Quizás alguien estaba abajo justamente realizando esas labores de socavar el fondo de la ciudad. Pero está con nosotros Franklin Soria, colega de Prensa Minera. Le doy la bienvenida. Franklin, tú eres un estudioso del tema precisamente de la minería ilegal. ¿Cuál es tu primera reacción frente a este problema que acabamos de vivir, esta tragedia? Muy buenos días, muy gentil, Janet, un honor estar en Visionarias y Visionarios. Bueno, hay que recordar primero que la ciudad Patrimonio Cultural del Ecuador, Zaruma, es una ciudad hija de la minería. Cuando los españoles la fundan en el Cerro Mazorca de Oro, la fundan por su riqueza aurífera y lo que hoy constituye patrimonio cultural, su arquitectura, su gastronomía, esa peculiar y sutil forma de ser del zarumeño, forma parte de una herencia minera que se ha construido durante siglos y que lamentablemente en el último tramo, por la demanda de los minerales que tiene la humanidad, se dio espacio a la proliferación del minero ilegal que en Zaruma recibe el nombre de sablero. Entonces es necesario puntualizar, como tú lo has dicho, estimada Janet, que era un hundimiento anunciado. Ya habían previos hundimientos, la gente lo comentaba, pero paralelo o concomitantes hundimientos proliferaban los huecos, las bocaminas de los mineros ilegales o sableros que operan y que operaron en la zona de exclusión del casco urbano de Zaruma y que veo que se ha omitido desde los reclamos de la propia comunidad y desde el análisis señalar que es los sableros los grandes responsables de esta tragedia que lamentablemente creo que no se detendrá. Ahora, yo digo, no hay tragedia en donde hay control. Y se producen estas cosas en donde no hay control, en donde hay de alguna manera compromiso o complicidad de las autoridades. ¿Qué información has podido recoger tú? Porque me comentabas hace un momento declaraciones bastante sorprendentes del alcalde que en este momento está atendiendo la emergencia. El alcalde López conoce muy bien el proceso y la dinámica de la minería ilegal en su ciudad y en su cantón. Zaruma es una ciudad muy pequeña, donde la información fluye, donde usted de una casa puede ver todo lo que acontece en toda la ciudad. Entonces no se puede decir y no se puede uno quedar sorprendido, menos como autoridad local, que se han hundido las casas
y entrar en aquella retórica de los estudios, de las prevenciones. Lo que se tiene que hacer, se debía haber hecho, y desde la autoridad local, exigir el control a la minería ilegal y por supuesto a la minería, a las empresas que están ahí, que deben, y supongo, y esperamos se hayan sometido a todos los controles, pero el control a la minería ilegal es factible. Nos sorprende a Prensa Minera que no se señale que junto a la realidad de Zaruma está la realidad de Portobelo, donde están aquellas plantas de procesamiento en el sector El Pache, donde precisamente va todo el material rocoso que extraen los sableros y que las empresas concomitantes o cercanas al casco urbano nunca lo van a moler porque se ven afectadas incluso hoy por toda esta reacción social, van hacia El Pache y en El Pache Prensa Minera ya ha denunciado que no hay control, que hay contubernio de lo que eran los técnicos de ARCOM, que hoy se llama Agencia de Control Minero, que sabían perfectamente que aquellos bultos bajaban desde Zaruma, se molían en Portobelo y que para poderse moler, si fuesen legales o si operasen con legalidad y con responsabilidad estas plantas, no lo hubiesen molido. Entonces, lo que se extraía de Zaruma se molió en su Portobelo y además se contaminó el río, que forma parte de una problemática internacional porque el Ecuador es demandado con justicia, con razón, por parte del Perú, ya que se contamina el río y la cuenca del río Puyango-Tumbes, y nosotros, en un documental que se llamaba El Río Plomo, sencillos periodistas, en una mañana cualquiera pudimos filmar cómo estas plantas vertían una masa pastosa ploma sobre el río, y este río se contaminaba a vista y paciencia de todos los técnicos que de manera sorprendente, semanalmente, visitan estas zonas. No sé si es a pasar el sombrero o a cumplir con otro tipo de agenda, pero eso hemos comprobado y yo me comprometo en enviarle a usted el documental para que vea que eso está a vista. Claro que sería súper importante poder develar y darle mucha más visibilidad a esta investigación que tú has hecho durante tantos años, en donde se puede ver los efectos de la minería ilegal y en donde también se plantean, se ponen sobre la mesa esos compromisos, esa complicidad, esos ojos a un lado de las autoridades de control, del ARCOM, del Ministerio de Ambiente y de las autoridades locales. Y quisiera que tú me comentes algo de esto, porque pues yo también he ido investigando algunas situaciones que se han producido y veo que hay, digamos, directo compromiso muchas veces de algunas autoridades locales. Tienen mucho que ver en las minas ilegales. Así es. Tanto por la omisión en algunos casos y tanto por un mínimo de compromiso ético que deberían tener las autoridades locales, puesto que en Zaruma se conoce perfectamente. No es una investigación meticulosa, es primero el material que se extrae a través de los sableros. Se tiene que moler en algunas partes. No se puede moler, por lógica empresarial, no lo van a moler las propias empresas que están en Zaruma, sino que va al sector de Portobelo y eso se traslada en volquetas. Entonces el alcalde muy bien podía haber puesto un punto de control, porque tiene el control del tránsito de su ciudad, hacer un mínimo esfuerzo, haber evitado este proceso que ya aconteció con la escuela La Dolorosa y que finalmente va a suceder. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con aquellas autoridades provinciales, tanto del Viceministerio de Minas como de la Agencia de Control Minero, que mientras toda la provincia del Oro conoce y conocemos que hay minería ilegal, que hay sableros, que se muele en Portobelo, resulta que lo único que hoy se devela es que hubo una tragedia, se planea hacia futuro y el pasado. No vaya a ser que se premie con la impunidad que hasta el día de hoy goza la minería ilegal de Buenos Aires, recordando además que en Buenos Aires existía una covacha en pleno centro de la parroquia, donde había la embajada zarumeña, que era el punto de compra y venta del material ilícito de aquella tragedia llamada minería ilegal de Buenos Aires. Quizás Franklin, hay que aclararle a nuestra audiencia, porque tenemos en el imaginario una realidad muy distinta
pintada de una manera distinta en torno a la minería ilegal y artesanal. Es decir, cuando uno habla de minería ilegal o artesanal, tiende a creer que son pequeñas actividades, pequeñas intervenciones de pequeños mineros que van pues de alguna manera escarbando en la tierra y sacando en los ríos poquitos de mineral que luego sirven para su propia subsistencia. Pero aquí estamos hablando de algo que es más industrial. Es decir, la minería ilegal ya pasó hace muchísimo tiempo de ser algo pequeño y que no nos debería preocupar. Es decir, podemos decir que las autoridades están haciéndose de la vista gorda porque esta actividad es tan grande que pasa por las carreteras en camiones llenos de material que luego van, en este caso, como dice Franklin, de Zaruma a Portobelo. Imposible que no vean lo que está sucediendo. Por supuesto, y no solo imposible, que yo sospecho que tienen complicidad plena. Pues no puede ser el caso que un periodista sencillo descubramos, evidenciamos la contaminación en el río de las plantas del Pache y que estas plantas reciban material que no está certificado y que solo se sepa cuando acontecen esta clase de problemas. La minería ilegal tiene dimensiones. Sí, hay una minería artesanal que lamentablemente todavía usa mercurio para la separación, para la amalgación del oro, de subsistencia, pero luego usted va escalando y más bien va viendo una estrategia. La minería ilegal en el Ecuador cuenta ya con estrategias de mejoramiento de su imagen, de blanqueo de su imagen, y venden la historia de que es un aventurero, un arriesgado hombre, que por el azar ha descubierto un filón y entonces tiene el derecho a trabajar y que es para el beneficio de sus hijos. No. Primero la ley, y en todos los estados, desde Australia, Estados Unidos, qué sé yo, absolutamente todos establecen que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado. Por lo tanto, quien extraiga estas riquezas debe reportarlas al Estado. ¿Quién es el Estado? Los ecuatorianos. Quien comete minería ilegal roba a los ecuatorianos. Entonces no se puede suavizar el discurso contra la minería ilegal y hay que celebrar aquel decreto 151 del presidente Lasso en el que prioriza el combate a la minería ilegal, pero este combate a la minería ilegal debe superar aquella fase de los operativos que sí constatamos que hoy se realizan de mejor manera y con mejores alcances, y pasar hacia un análisis de quienes se enriquecen y se benefician, y esto ya es actividad de la unidad de lavado de activos y casos donde ya se blanquean dineros mucho más gigantescos, ¿no? Exactamente, detrás de la minería ilegal hay otro tipo de delitos. Lo visibilizamos en Buenos Aires, en donde pudimos ver grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, lavadores de dinero, chulqueros, trata de blancas, es decir, todos los delitos más lucrativos del mundo y que están en torno a la violación de derechos humanos y la explotación del ser humano, allí están en Buenos Aires. Ahora, Zaruma, Buenos Aires, no son los únicos puntos en donde hay minería ilegal. El país entero se está minando a través de estos mineros, y yo quisiera que tú nos pintes más o menos el mapa que tú has ido construyendo a lo largo de tu trabajo alrededor de la minería ilegal. Para el mes de enero, estimada Janet, estimados ecuatorianos, Prensa Minera se compromete a entregar el mapa de la minería ilegal en el Ecuador. Más allá de los lugares, podemos señalar en Morona, en Zamora, en Azuay, en Pucará, en Ponce Enríquez, hay puntos de minería ilegal, por supuesto que sí, hay en Esmeraldas, en Napo, pero no solo es una ubicación geográfica, acompaña a estos puntos de minería ilegal ya unos compromisos políticos adquiridos, tanto por el financiamiento para las campañas que puede significar la minería ilegal, tanto por los votos que significa la minería ilegal. Son miles de gente sin empleo que cae en estas redes de esclavitud de la minería ilegal y que construye toda una dinámica que finalmente, si no es parada por el Estado, terminará minando las raíces de la institucionalidad bastante ya delicada en nuestro país. Entonces, a más de puntos geográficos, este mapa plantea también las relaciones políticas que empiezan a tener, sobre todo algunas figuras locales de las provincias, y que finalmente trasciende a una estrategia
comunicativa de blanqueamiento de la minería ilegal a la que se prestan algunos abogados que pretenden disfrazar la minería ilegal bajo el eufemismo de minería informal. Yo creo que lo menos que podemos hacer después de todas las tragedias que ha visto el Ecuador en los últimos meses es llenarnos de eufemismos. La minería ilegal es un delito, debe ser tratada como tal, debe, por supuesto, y nuevamente celebramos la voluntad del presidente Lasso de reabrir el catastro minero, darse espacio a quienes pueden, conocen y de manera técnica van a ejercer minería. En este momento la minería ilegal se está llevando gran parte de nuestros recursos, los sacan de manera ilegal de nuestro país y sin pagar los impuestos de ley, sin pagar a los trabajadores lo que se deben, sin darles la seguridad que necesitan, explotándolos a todo nivel y bajo toda circunstancia imaginable. Allí en la minería ilegal se produce esto. Además, están produciendo unos daños irreparables en el ambiente sin que no haya un responsable a quien demandar, a quien reclamar, sobre quién controlar. Todo esto en gran medida con complicidad de las autoridades, complicidad porque tienen que ver directamente con el negocio de las minas ilegales o complicidad porque se hacen de la vista gorda, como ya lo hemos señalado, frente a los daños evidentes, enormes que hay en el ambiente y no hacen absolutamente nada o viendo pasar los camiones llenos de material extraído ilegalmente y tampoco sin establecer los controles de ley. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué se debería hacer en Zaruma? Digamos, ¿cuáles deberían ser las decisiones en Zaruma? Porque yo creo que están sobre un queso gruyere que ya tiene unos hilos muy finos que sostienen a la ciudad. ¿Tú consideras que debería ser evacuada toda la ciudad? Al menos el casco urbano alto alrededor de la iglesia debería ser evacuada. Para precautelar la vida primero de los zarumeños, la vida de los turistas que acuden a esta bella ciudad, sus bienes, y para que definitivamente la primera medida que se cumpla es lo que se ha propuesto desde algunas empresas mineras locales, el relleno de esas galerías con una mezcla de todo aquel material que ya fue utilizado por las mineras y que están en las relaveras aledañas del sector de Zaruma y Portobelo, con una mezcla debidamente y técnicamente preparada para rellenar las galerías de acceso de los mineros ilegales o sableros y rellenar las galerías que han quedado por la actividad minera en el casco principal. Es decir, urbano. Hacer una remediación, pero ¿ya quién tiene que enfrentar ese costo? El Estado, lamentablemente. Mientras la minería ilegal ha multiplicado sus ingresos, ha dejado un pasivo ambiental, ha atentado contra la vida y el patrimonio de los ecuatorianos gracias a una sosa actividad desde los entes de control y de sanción a la minería ilegal. Eso debería hacerse y evitarse poner en un mismo saco aquella estrategia de los antimineros que en su política, que en su vocación, que en su populismo ecológico quieren juntar la actividad minera con la minería ilegal y de esta tragedia de Zaruma aprovecharse para crear una corriente que afecte a la mejor perspectiva de crecimiento que tiene el Ecuador, que es la minería, y pretendan cerrar la minería bajo el discurso extremista de que es causa de la minería lo que acontece en Zaruma. Es causa de la minería ilegal. Sorprende para mal que los grupos ambientalistas no se abanderen de los pasivos ambientales que deja la minería ilegal y sí se abanderen de una crítica mordaz, a veces despiadada, contra quienes hacen minería responsable, invierten en el Ecuador, capitales nacionales y extranjeros, y quienes definitivamente creemos en la minería responsable como una posibilidad cierta para el país. He podido conocer un poco más de cerca la minería formal, a la minería controlada, a la minería industrial, la que está de la mano de empresas internacionales que tienen estándares, que cumplen normas internas, a veces mucho más estrictas que las mismas normas que impone el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, esa es la minería a la que atacan
los grupos ambientalistas y los grupos antimineros, y no dicen absolutamente nada de la actividad de minería ilegal que se desarrolla en todo el país. Ahora, no sé cuál ha sido tu sensación, pero yo he tenido esta realidad, me he topado con esta realidad, que cuando uno va, por ejemplo, a hablar con las autoridades locales en Zamora Chinchipe, en Morona, Santiago, en el mismo El Oro, son de una ignorancia total acerca de las normativas, las leyes e incluso los beneficios que en este momento ya debería estar trayendo a Zamora Chinchipe la minería legal, que dice que el 60% de las regalías del oro y el cobre que están extrayendo de Zamora Chinchipe debería quedarse en la provincia. Pero las autoridades no lo saben, y si lo saben, no lo reclaman. ¿Y por qué no reclaman? Porque para reclamar tienen que presentar proyectos que no saben hacer. Así de cruda es la realidad. La mediocridad de la clase política ecuatoriana, salvo contadas excepciones, es espantosa, ¿no? Es espantosa. Hemos visto cómo cantantes llegan a ser alcaldes y terminan acusados por casos de corrupción. Entonces, pero aquellas omisiones yo no pensaría que sean gratuitas. El fenómeno de la minería ilegal es muy activa, tiene muchos representantes y tiene una facilidad de financiamiento a la política que debería ser motivo de estudio detallado. Ahora, que las regalías mineras deberían volver de manera inmediata y directa a los cantones de producción minera, por supuesto, coincidimos con aquellas demandas. Incluso habría que analizar la posibilidad que las empresas puedan hacer obras por regalías, de manera que el beneficio de ese subsuelo, de ese cantón, de esa parroquia, sea evidenciado de manera directa. Eso implica una reforma de ley y también implica saber y recordar que no depende ni del sector minero ni del Viceministerio de Minas el retorno de las regalías, sino ya del Ministerio de Finanzas. Pero ahí, conversando contigo, Franklin, yo diría que yo no le delegaría a la minera que tenga que hacer las obras, porque zapatero a tus zapatos. Ellos tienen que extraer el mineral de manera profesional, responsable, técnica, respondiendo a todos los estándares, a las normativas, a la Constitución ecuatoriana que protege y le da derechos al ambiente. Es decir, ellos tienen bastante trabajo, ¿sí? En este momento las mineras están cumpliendo con su obligación legal y constitucional de dejar el 60% de las regalías para obras que se deben invertir en la misma provincia de donde se está extrayendo el mineral. Ese dinero, que me puedo estar equivocando, pero es alrededor de $1,500,000 o $2 millones mensuales. Eso todo se está yendo al presupuesto general del Estado, porque las autoridades no conocen, no saben, y si saben, como lo mencioné hace un momento, no tienen la capacidad, el conocimiento, la preparación para poder generar los proyectos que se necesitan para recibir ese dinero. Porque no es que porque se están entregando las regalías, entonces preste a mi bolsillo y de ahí agua la plata. Eso no puede suceder. El dinero, las mineras lo están entregando tal y como lo dice la ley, pero no hay quien reclame, señores. No hay quien reclame y no hay quien haga los proyectos y presente los proyectos en beneficio de la población que en este momento se necesitan y que por ley, por derecho, podrían usar ese dinero. Ese es el nivel de autoridades que tenemos. Mientras tanto, las tenemos a muchas comprometidas en la minería ilegal, en las actividades de minería ilegal. Pero mucho que conversar. Franklin, tengo a mi otro invitado, Henry, en la cabeza, que ya viene en un momento Henry Soria también para hablar de otro problema, o mejor dicho, de otra actividad que promete mucho, pero por la que hay mucho que hacer, que es la construcción. Franklin, tú ofreces aquí públicamente para enero, y me encantaría ya comprometer tu invitación para que vengas a nuestro programa para mostrar cuál es el mapa de la minería ilegal en nuestro país, para que nos demos un baño de agua helada, en donde vamos a poder ver los niveles de penetración de la minería ilegal. Y ojalá, Franklin, en algún momento podamos ir más allá para poder empezar a develar y ustedes se sorprendan de los nombres que hay detrás de la minería ilegal en cada provincia, en cada región. Así que el compromiso está dado. Agradeciéndote, estimada Janet, agradeciendo a tu equipo, a quienes nos ven, nos escuchan, y comprometiéndome en entregar, y no solo con la ubicación geográfica, sino con las estrategias e incluso con los vínculos con grupos políticos que la minería ilegal ha establecido. Es un derecho fundamental recordar que
Los ecuatorianos tenemos un país con una biodiversidad única, en una extensión pequeña, con un subsuelo de una proyección no solo en los metales tradicionales, sino en otros, molibdeno y quién sabe coltán y otros, que pueden precisamente aquellas riquezas que generan inversión para el Estado ser destinadas, es una propuesta, estimada Janet, estimados amigos, de que ese dinero que genera la minería se reinvierta en la limpieza de los ríos que las grandes ciudades contaminan, como Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, y que extrañamente no se ha planteado alguna alternativa. Muchísimas gracias, un honor estar contigo. Hay que seguir analizando este tema porque realmente cuando uno ve quién está dañando el medio ambiente, se pueden sorprender con la información real, técnica, estudiada, analizada, probada por los técnicos en importantes universidades en este país. Y ahí podrán ver, por ejemplo, que el 80% del agua lo consume la agricultura y nadie controla eso, y no porque tengan que dejar de usar, tienen que usar el 80% del agua que se consume en el país. Pero ¿quién controla los pesticidas? ¿Quién controla la actividad y que sean actividades sostenibles, es decir, que sean amigables con el ambiente? Nadie, porque nadie relaciona la agricultura con el daño ambiental. En Morona, Santiago, me contaban que hace 5 años la fotografía de los bosques primarios en Morona, Santiago era otra. Hoy está totalmente depredado. Ahí no hay minería todavía. Se está haciendo exploración minera que es mínimamente invasiva. Pero ¿quién está depredando? Los mismos Shuar. Pero no los miremos mal, no tienen nada más que hacer. No hay de qué vivir. Entonces tienen que botar los árboles para poder colocar ahí ganadería. Y si les contara ya el trayecto de la ganadería, porque en las poblaciones Shuar no hay comunicación, no hay vías, no hay forma de entrar y salir de las poblaciones, sino a pie, a través de la selva. Lo viví, lo experimenté de manera personal. ¿Qué hacen? Caminan 4 días hasta Macas. En los 4 días el ganado pierde el peso que ellos hicieron ganar durante meses en estas áreas depredadas y en donde han botado bosques al piso. Es decir, no ganan nada, ganan muy poco, siguen en la pobreza, depredan la naturaleza y no resuelven su situación dura, económica, social que vive en la Amazonía ecuatoriana. Pero podríamos quedarnos aquí eternamente. El compromiso, Franklin, para vernos en enero. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto estar con ustedes y contigo. Gracias.